Amigos de la Defensoría del Pueblo, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión vía Facebook Live, donde vamos a conversar de un tema que nos preocupa a todos, el alarmante incremento de la violencia contra la mujer. Y para hablar del tema nos acompaña esta mañana la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, la doctora Eliana Rebollar, a quien por supuesto le agradecemos su presencia esta mañana aquí con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Buenos días. Jorge, a ustedes. Quería empezar con un tema que esta semana nos ha alarmado a todos, nos ha preocupado muchísimo porque revela la debilidad institucional que existe en el país para abordar el tema de la violencia contra la mujer, y es el tema de la joven Terramosa que denunció la violación de la que fue víctima, y los propios perpetradores incluso asumieron su culpa, pero fueron liberados. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, el caso de la joven Terramosa es una demostración de que el sistema de justicia no funciona en su conjunto, y muchas veces vemos que la policía puede tener una buena acción, pero falla el Ministerio Público, falla el Poder Judicial, o la buena acción está en el Poder Judicial y fallan las otras dos instancias. En este caso, lo que ha pasado fue una errónea interpretación de la fiscal, del pool de fiscales que están a cargo de ver los temas de flagrancia, para poder tomar acción frente a un hecho tan grave como es la violación sexual de una mujer que se ha atrevido a denunciar, a pesar de las condiciones en las que puede encontrarse una víctima de violencia sexual. Estas personas, sus agresores, han sido detenidos, han sido llevados con un documento ante la fiscal, pero ella, más allá de cumplir con la necesidad de aplicar el tema de la entrevista única a una víctima, porque a una víctima de violencia sexual lo que hay que hacer es garantizarle las condiciones para que tenga una declaración en la cual conozca el procedimiento, se le dé la confianza y ella pueda hacer frente a su situación emocional y poder contar la verdad de los hechos. Ha dicho una palabra clave en este proceso: garantizar a la víctima un adecuado proceso, lo cual tampoco se produce en los días posteriores porque se deriva el caso a Nazca, lo cual de alguna manera revictimiza a quien fue víctima de la violación, porque la obliga a trasladarse con todo lo problemático que puede ser esto. ¿Por qué no se le facilita a una víctima de violación un tratamiento de la justicia que sea más acorde a su estado, a su situación? En realidad hay protocolos y la declaración de la víctima es fundamental en las circunstancias en las que ella se encuentra. En este caso, a la Defensoría del Pueblo ha preocupado de sobremanera que la diligencia sea suspendida en el momento en el que ella señala haber recordado en Nazca despertar luego de haber sido víctima del ultraje. En ese momento la fiscal suspende la diligencia y esta joven sale llorando de la diligencia. Entonces, ahí hay en principio varias condicionantes de la fiscal que no se han tomado en cuenta. Ella nunca se puso en la condición de la víctima, aún siendo mujer, de que tenía que tener todas las garantías. Esa diligencia debió concluirse. Y luego un procedimiento de inhibición, una orden fiscal indicando por qué se iba a Nazca el proceso. La verdad de los hechos es que se la expulsó del Ministerio Público sin ninguna consideración a su condición de víctima, y lo que tú señalas es absolutamente válido relevarlo, porque esta segunda victimización o la llamada revictimización significa que al evento que le ha lesionado en sus derechos tan gravemente como es una violación sexual, el sistema de justicia, al no darle el tratamiento adecuado, la está sometiendo a una revictimización, porque siente que quien estaba llamada a tenderle los brazos de la justicia para que ella pueda decir su verdad y se encuentre la verdad, porque es importante las primeras diligencias para que después el juez pueda tomar acción frente a una sentencia condenatoria, eso no ha ocurrido. Y lamentablemente, en este caso, a todas luces, la fiscal se ha apartado del Código Procesal Penal, que en su artículo 22 señala con meridiana claridad de que cuando un delito de esta naturaleza o cualquier delito ocurre en un medio de transporte público, es competente el fiscal del primer destino o del destino final. Y en Lima estaba el vehículo donde ocurrió los hechos, se detuvo a las personas, estaba la
la agraviada, entonces no había una razón objetiva para que se pueda derivar a Nazca. Parece que se privilegió lo procedimental antes que a la persona, lo cual agrava la situación de la víctima y por supuesto no es la forma en la que el Estado debería atender a quienes son víctimas de la violencia. Le recordamos a todas las personas que nos están siguiendo que estamos conversando con la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, la doctora Eliana Rebollar, abordando justamente este tema tan preocupante de la violencia hacia la mujer. Y estamos también recibiendo las consultas de nuestros seguidores. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Zuleika García, quien nos pregunta: ¿qué hacer en caso de acoso? ¿Cómo nos defiende el gobierno en estos casos? Un tema que también hemos visto recurrentemente. Hablemos, por ejemplo, del trágico caso de Evi Ágreda, quien era acosada por un compañero de trabajo que finalmente terminó quitándole la vida de una manera tan horrenda. ¿Por qué el Estado no está protegiendo a quienes son víctimas de acoso e incluso hacen la denuncia correspondiente? Bueno, en realidad el tema del acoso en la sociedad peruana, como en muchas sociedades, no es visto como un tema de violencia contra las mujeres mayoritariamente, como ocurre en calles, en centros laborales. Dejémoslo claro, doctora, ¿es violencia el acoso? La violencia es una forma de... el acoso es una forma de violencia contra las mujeres y creo que ese es el primer mensaje que se debe entender. Las mujeres no deben tolerar, no deben permitir que hayan agresiones de tipo verbal, acercamientos, silbidos, que las molestan en su condición de mujeres. Y esto tiene que ver bastante con cómo está construida nuestra sociedad. Los varones tienen muchas libertades, indulgencias, porque consideran que la mujer es un objeto sexual, porque todo el tema del acoso tiene una connotación sexual. Lamentablemente, a la pregunta que me haces, en el país existe una ley para el hostigamiento sexual laboral que es del año 2003, tiene más de 15 años la ley y se ha hecho muy poco en su vigencia. La Defensoría del Pueblo está emitiendo un informe defensorial que va a salir justamente en nuestras plataformas en versión digital, indicando cómo se da el marco legal para que las mujeres puedan denunciar, no solamente en los centros de trabajo, en las universidades, cómo deben hacerlo las empleadas domésticas, esto en el marco laboral. Por otro lado, existe también el acoso sexual callejero, que es ese que ocurre meridianamente en todos los espacios públicos en los que las mujeres están, medios de transporte, parques, y que algunas personas incluso lo naturalizan, piensan que es algo natural de todos los días y que los hombres tienen todo el derecho a, no sé, piropear a una mujer cuando no se dan cuenta que esto es un acoso y que es violencia. Así es. En el tema del acoso callejero existe una norma que tiene 3 años de vigencia, es la ley 30.314, que establece una serie de procedimientos y responsabilidades, por ejemplo, desde las municipalidades. Las municipalidades tienen que normar por vía de ordenanzas este tema para hacer todo un trabajo de prevención, campañas. Sus cuerpos de serenos deben estar preparados sobre lo que es el acoso y orientar adecuadamente. Las empresas, los espacios públicos deben estar al día para poner los letreros indicando que son centros que están libres del acoso. Porque si no hacemos la campaña preventiva, no se va a instalar en la sociedad el hecho de que el acoso es una forma de violencia contra las mujeres. Pero también, siguiendo hablando del acoso, las víctimas del mismo hablan, cuentan en reiteradas oportunidades que hacen la denuncia, ya sea en su centro laboral o incluso en las comisarías, pero no parece haber mecanismos que ayuden a los agentes del orden a frenar esto. Como una persona, como una mujer que es víctima de acoso, puede ir a una comisaría y decir: señores, estoy siendo víctima de acoso en mi trabajo, en la calle. ¿Qué pasa en esos casos? A ver, en el tema más personal de la víctima y a dónde debe ir, definitivamente el primer lugar al que debe ir es la comisaría. Y esta norma a la que hago referencia establece que el Ministerio del Interior debe tener una serie de protocolos y registros de las contravenciones en las que se ocurre al cometer actos de violencia.
No está de más señalar también que existe la ley 30364, que es la ley para erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que es una norma que ve no solamente el tema de la violencia en relaciones de pareja o al interior de las casas, sino es una norma que se aplica para todo tipo de violencia en los espacios públicos. En mérito a esta norma, la policía tiene la obligación de recibir la denuncia, de tramitar las medidas de protección para esa mujer y de derivar actualmente con nuestro sistema penal de acuerdo a el delito que haya cometido. Un aspecto que la Defensoría del Pueblo ha señalado a propósito del caso de la joven Ágreda es que no hay un tipo penal especial del acoso sexual o el hostigamiento. Un tipo penal que permite efectivamente, porque este no es un delito de resultado. En ella Ágreda ocurren los hechos posteriores que vimos, pero ella no tuvo los mecanismos para defenderse a pesar de que ya había una persecución, un reglaje. Entonces, en opinión de la Defensoría, y sabemos que ya hay 5 proyectos de ley en ese sentido para modificar el Código Penal, creemos que debe haber un tipo específico porque las mujeres están absolutamente desprotegidas frente a las formas más específicas de actuación frente a estos delitos. Y justamente, como lo ha señalado el propio defensor del pueblo, las comisarías son la primera línea de defensa cuando hablamos de violencia contra la mujer. Recordamos nuevamente a nuestros seguidores que estamos conversando con la adjunta para los derechos de la mujer, la doctora Eliana Rebollar, quien está absolviendo además algunas consultas de nuestros seguidores. Tengo una de Cintia Silva que pregunta: ¿cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo sobre el enfoque de género en las políticas públicas? Un tema también de mucha actualidad y que está definitivamente ligado a la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la posición institucional sobre el enfoque de género? Creo que es una pregunta muy importante y muy actual porque el tema del enfoque de género se está poniendo en 2 posiciones ideológicas. La opinión de la Defensoría del Pueblo es absolutamente clara en pos de un enfoque de género por la igualdad del género masculino y femenino y toda la diversidad. Quienes dirigen políticas públicas tienen que entender que el primer artículo de la Constitución es el respeto por la persona humana y la dignidad humana en el marco de los derechos humanos es el valor, es el principio fundamental en el cual deben girar todas las políticas públicas. Sin embargo, si la persona humana es el conjunto de personas, varones, mujeres, todo el género humano que pueda estar comprendido en las políticas, existen el enfoque de género para ver aquellas políticas que deben darse en un marco social de vulnerabilidad y desigualdad que históricamente tienen las mujeres. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo es muy firme en señalar que el enfoque de género es aquel que va a permitir avanzar en la igualdad, no solamente en oportunidades, en condiciones, en resultados que necesita la mujer, con políticas que sean claras, solventes, sostenidas para responder a la problemática de la mujer que corresponde prácticamente a la mitad de la población, y esto en todas las etapas o ciclos de vida de las mujeres, violentadas desde niñas, adolescentes, adultas e inclusive adultas mayores. ¿Por qué no estamos interiorizando el enfoque de género, no solo a nivel institucional, a nivel de Estado, sino también como personas, como ciudadanos? ¿Qué falta ahí? ¿Dónde está ese vacío, quizás en educación? ¿Por qué el enfoque de género no es algo con lo que estemos acostumbrados a actuar en nuestro día a día? Bueno, cuando nosotros hablamos de violencia y nos retrotraemos a las causas que genera la violencia, justamente el primer tema al que hay que abordar es el tema de la educación. O sea, cómo la sociedad está respondiendo frente a esa desigualdad permanente que tienen las mujeres frente a los varones en un esquema de machismo, de relaciones de poder, de privilegios que los hombres han construido en la sociedad. Y no es un tema solo de nuestra sociedad, las sociedades están construidas así. Entonces, el quebrar todo eso significa tener una educación con enfoque de derechos, que es un enfoque igualitario.
Desde niñas hay que darles los mismos espacios, las mismas oportunidades, hay que erradicar esa educación sexista. Hay un rol de los medios de comunicación que es un rol pedagógico porque tienen una enorme cobertura, pero también lo que tú señalas es cierto, hay que empezar a vernos en casa, en los espacios comunales, en los espacios sociales, y nosotros creemos que acá tiene que haber un compromiso de la sociedad civil, del empresariado, del sector productivo, del sector político, para que haya un cambio general en la sociedad. Justamente de esto, y agradecemos por supuesto las preguntas que nos están llegando de nuestros seguidores en nuestra página en Facebook. Nuestra amiga Berta Esmeralda nos pregunta: ¿qué puede hacer la ciudadanía para apoyar la lucha contra la violencia de género? Siempre hablamos de las instituciones, ¿no? Del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, pero como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos empezar a hacer para reducir estas dramáticas cifras de violencia contra la mujer? Bueno, hay una responsabilidad tangencial, concreta, por ejemplo, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja. Yo creo que se está relevando mucho la forma como las mujeres brutalmente están siendo atacadas en el país, pero a nivel de nuestras familias preguntémonos, ¿estamos haciendo una reflexión en que por qué una mujer llega a perder la vida en esa forma? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Creo que el compromiso de la ciudadanía en general es empezar a ver aquellas cosas pequeñas que pueden significar muy poco de repente, pasar por alto las bromas, las palabras, las agresiones. Muchas veces toleramos que un hijo varón agreda o exija a la hermana mujer que haga cosas que están señaladas para las mujeres. Exacto. Son esas cosas las que tienen que cambiar. Aquellos padres de familia que tienen relaciones violentas, porque la violencia también es verbal y tiene un anclaje psicológico muy fuerte, esos padres tendrán que pensar que esos hijos mañana van a ser violentos. Entonces tiene que haber una mirada introspectiva, una mirada de procesos, una mirada de familia, pero también un compromiso social. Porque si no seguimos levantando la voz frente a la forma como la violencia está atacando a las mujeres en el país, las políticas públicas no van a responder. Ha mencionado otro factor que creo es fundamental en la lucha contra la violencia hacia la mujer, que es el rol de los medios de comunicación. Muchas veces vemos que nos brindan la información sobre estos casos, todos lamentables, aberrantes, el nivel de violencia, pero lo hacen de una manera quizás un poco irresponsable, a veces hasta revictimizando a quienes han sufrido de violencia. ¿Cuál debería ser el trabajo de los medios de comunicación para abordar de manera más responsable esta problemática? Sí, el tema de la responsabilidad de los medios es una preocupación de la Defensoría, porque lo primero que se debe hacer es proteger a la víctima. Y muchas veces el acontecimiento violento hace que los medios con poca responsabilidad expongan a la víctima. Esa víctima luego va a tener mayores dificultades de reponerse o no va a lograr una recuperación tal en su estado psicológico. Hemos visto lamentablemente personas que han sido violentadas y luego han venido a la Defensoría del Pueblo a decirnos que la gente le reconoce en la calle, que le atribuyen conductas sexuales, sociales, los hijos sufren la consecuencia, y en este sentido es importante que se trate la noticia en el contexto de la violencia que sufren las mujeres y haciendo un rol mucho más pedagógico de un cambio en las conductas sociales que se tienen. Doctora, vamos a seguir leyendo algunas consultas de nuestros seguidores, a quien por supuesto les agradecemos estar allí. Estamos conversando con la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, la doctora Eliana Rebollar. Aquí tenemos una consulta. Doctora, ¿se necesita acreditar el informe psicológico al juzgado de familia para que puedan otorgarse las medidas de protección a pesar de que existe una ficha de valoración de riesgo por parte de la policía? Es una muy buena pregunta porque no debería acreditarse. La ficha de valoración de riesgo es la ficha en la cual se recoge la situación de riesgo en el que se encuentra la víctima. Este riesgo puede ser calificado de un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo. Entonces, con la ficha de valoración de riesgo va al juzgado de familia y el juzgado de familia
por mandato de la ley, en 72 horas debe otorgar las medidas de protección. No hay que acreditar el nuevo documento. No hay que acreditar ningún documento. Lamentablemente las audiencias no están cumpliendo con el plazo y no cumplen con el plazo por la carga laboral. Una vez otorgadas las medidas de protección, llega la policía y tampoco tenemos garantía de cumplimiento. Entonces, esta pregunta me permite señalar un aspecto que es crucial. Para que funcione el sistema, tiene que haber un diagnóstico de dónde están las fallas, que la Defensoría lo tiene identificado precisamente por esta supervisión a que hacía referencia, que dispuso el Defensor del Pueblo, en comisarías, donde se ve cuáles son las fallas, porque es la comisaría la instancia que tiene que hacer cumplir las medidas de protección. Entonces vemos que hay medidas que son muy generales, por ejemplo el hecho de decir a la persona que se abstenga de cometer actos de violencia y que le llegue una notificación en ese sentido, en muchos casos ha significado que sea la notificación la que ha generado una mayor violencia en las mujeres y en algunos hasta han perdido la vida a manos de sus agresores. Qué difícil, qué complicado para una víctima que al hacer la denuncia su situación empeore, que se recrudezca la violencia hacia ella. Y justamente para hablar del trabajo de la policía tenemos una consulta de Rosemary Villegas. Su consulta: ¿está la policía haciendo talleres o recibe charlas sobre violencia contra la mujer? ¿Está capacitada la policía para atender este tipo de denuncias? A ver, la capacitación es un aspecto de formación y el entrenamiento en habilidades es un cambio de la mentalidad, porque quienes administran justicia y quienes son la primera línea de defensa, que es la comisaría, están en el contexto de violencia. Entonces hay que formarlos, pero también hay que cambiarles la falta de sensibilidad con el problema de las mujeres. Es una queja recurrente de las víctimas. Definitivamente, es una queja recurrente, pero ahí nosotros tenemos un planteamiento más de fondo. ¿Por qué? Porque no hay una especialización ni la división de familia responde al contexto de violencia, no responde a la ley 30364, que ya no solo habla de violencia familiar, como sigue siendo la estructura de la policía, y por eso es que el Defensor del Pueblo en octubre del año pasado ha dirigido una comunicación en principio a la ex premier y luego al ministro del Interior, pidiéndole que se cambie la estructura orgánica de la policía y que haya una dirección de competencia nacional para atender la situación de mujeres e integrantes del grupo familiar en el contexto de la violencia. Lamentablemente ese cambio, que es un cambio estructural en la policía, porque ahora solo tiene competencia en las comisarías de familia y las demás a nivel nacional dependen de sus jurisdicciones territoriales, no tiene una respuesta mucho más institucional. Está en un quinto nivel debajo de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Entonces, sí, nosotros consideramos que la policía tiene que cambiar en sus estructuras, tiene que profesionalizarse al personal, tiene que haber incentivos para quienes trabajan los temas de violencia, porque también hay que señalar que hay buenos policías que sacan de su dinero para las fotocopias, para hacer las diligencias, y eso significa que se tiene que revalorizar ese tema y poner en la agenda con seriedad todas las reformas que deben darse en la Policía Nacional, en los centros de emergencia mujer, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Estas reformas, estos cambios estructurales justamente pasan por la consulta que nos hace otro seguidor, el señor Isaac Quispe, que nos dice: ¿no deberíamos exigir al gobierno más presupuesto para erradicar la violencia? ¿Cómo hacemos estos cambios si no hay dinero? La Defensoría del Pueblo, en las supervisiones que lleva a cabo, en diciembre hicimos una supervisión bien interesante porque era la perspectiva de las víctimas y de los operadores de justicia respecto al cumplimiento de la ley 30364. Y desde esa visión de los operadores y de las víctimas pudimos advertir que hay una serie de falencias, pero falencias que tienen que ver con la falta de presupuesto. A través de la posición que ha tenido el presidente Vizcarra con la declaratoria de interés nacional del tema de la violencia, nosotros vemos una oportunidad, pero una oportunidad para que se institucionalicen procesos, una oportunidad para que haya un presupuesto real a programas reales que tengan cada uno de los ministerios, porque si no, vamos a seguir ante un evento que
genere una conmoción en nuestra sociedad, yendo con respuestas que sean cortoplacistas, inmediatas y que no van a resolver el problema de fondo. Tiene razón el señor en señalar que el presupuesto es fundamental, y un aspecto importante es que el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que está fijado del 2016 al 2021, nace con esa restricción de que debe ejecutarse con cargo al presupuesto institucional, y como todas las instituciones tienen un presupuesto ajustado, nadie va a invertir en el tema de la violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar si es que no existe un presupuesto y una exigencia para que éste sea invertido realmente en la materia. Justamente el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha hecho una serie de declaraciones al respecto, está promoviendo algunas iniciativas para la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero preocupa que quede en el plano declarativo, que todo solo quede en bonitas palabras, en teorías, pero no se concrete, no se convierta en iniciativas públicas, que no se convierta en acciones más ejecutivas para frenar este flagelo. ¿Qué podemos hacer desde la Defensoría para empezar a trasladar el discurso a la realidad? Bueno, yo quiero recordar acá una declaración del defensor del pueblo. El doctor Gutiérrez señalaba que el presidente ha puesto la valla muy alta al Ejecutivo, y en efecto, la valla alta es de que cada quien responda de manera mucho más solvente, con una mirada prospectiva del problema y atacando las causas de lo que genera la violencia. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo siempre ha tenido un rol supervisor, y a través de sus supervisiones ha ido dando cuenta de dónde están las fallas en el sistema. Ha tenido un rol de participación en las diferentes comisiones. Por ejemplo, estamos en la comisión multisectorial, en el grupo de trabajo, hemos hecho propuestas para el protocolo de acción conjunta, hemos señalado que debía haber un piloto, que debía de consultarse. En ese trabajo se está bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esperemos que las medidas que se han propuesto realmente tengan una concreción práctica y que no vayamos nuevamente a que esto solamente sea un hito, como pasó en octubre del año pasado, cuando una joven censista fue ultrajada al cumplir su función y que generó también una serie de medidas, pero que finalmente se disiparon en el camino. Hemos visto que ella misma ha denunciado hace poco que nada se ha hecho para resarcirla del daño que se le causó justamente durante la jornada del censo. Así es, y a partir de entonces dieron dinero para los CENS. Los CENS son centros especializados para la contención legal, social, psicológica, que la Defensoría del Pueblo los va a supervisar, porque entendemos que ahí hay una necesidad de enfocarse en la calidad del servicio para atender con efectividad a las víctimas, porque el nivel de medidas de protección, el nivel de sentencias es un nivel muy bajo. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos poder seguir conversando de este y otros temas vinculados a los derechos de la mujer, para que nuestro público, nuestros seguidores sigan atentos a lo que se hace en la Defensoría respecto a los derechos de la mujer. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, y les recordamos que pueden seguir todos los contenidos de la Defensoría del Pueblo, todas sus consultas. Pueden seguirlas a través de nuestras redes sociales. Recuerden los hashtags Las Personas Primero, Ni Una Menos, y por supuesto No Te Calles. Pongámosle un freno a la violencia contra la mujer. Yo soy Jorge Álvarez, hasta una próxima oportunidad.